Este es Wrocław Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon, dejaré los links en la descripción. Gracias por escuchar. Capítulo 21, Morri Donorath 2. Morri Donorath 2. Las semillas de mandrágora que obtuve del dios del lago brillaban como gemas. La semilla normal de una mandrágora ya tenía el efecto de aumentar considerablemente la capacidad de maná de una persona, pero estas semillas doradas amarillas y plateadas blancas tenían usos muy especiales para ellas. Eso era natural considerando que eran preciosos huevos de Pascua que solo se podían obtener a través de este método en Heroic Legends of Aran. En la iteración anterior, Park Seo tenía el oro amarillo, así que solo tomé la plata blanca para mí, pero eso ya me había dado grandes beneficios. Esta vez, el oro amarillo, la plata blanca y las mandrágoras normales eran todas mías. La mandrágora normal podía ser compartida con 2 o 3 personas después de ser hervida con agua, pero el oro amarillo y la plata blanca eran mejor comerlos crudos, y eso haría una gran diferencia. El único problema era que inmediatamente emitirían un grito tremendamente ridículo al ser cosechadas, pero eso no era un gran problema. Me dirigí al dormitorio con una gran sonrisa en mi rostro. Quedaban aproximadamente 3 semanas hasta el día de la transformación de Marie en vampiro. Hasta entonces, mi trabajo era entrenar a Alicia, contratar a Dorrón, el mercenario de las espadas voladoras, convencer al druida del bosque a Belorn y hacer amistad con el usuario de Golem, Cranel. Perfecto. Era un plan tan perfecto que no había razón para añadir nada más. 4 días después de la lección práctica en los terrenos de casa, estaba caminando por el pasillo después de una lección matutina y vi a los estudiantes de segundo año que acababan de terminar su lección. ¿Has visto a Isabelle estos días? No. ¿No estaba con Marie? Aparentemente está enferma. La profesora Josephine dijo que hubo un accidente durante la lección práctica. Ni siquiera pude visitarlos la última vez que verifiqué. ¿Tanto Marie como Isabelle? ¿Sucedió algo con las dos? Su tema esta vez no era Marie, sino una estudiante de segundo año llamada Isabelle. Normalmente habría ignorado su charla, pero el nombre inesperado que llegó a mis oídos fue Isabelle, de entre todos los nombres posibles. Isabelle Kiermin. La compañera de cuarto de Marie en el dormitorio y la primera víctima del incidente vampírico. Era un personaje secundario cuyo nombre ni siquiera se mencionó en el juego, pero conocía su nombre gracias a mi experiencia de la iteración anterior. La chica que fue descubierta inconsciente después de que le succionaron la sangre, esa misma chica casualmente estaba en la enfermería y no se permitían visitas. ¿Fue esto solo una coincidencia? Eso es lo que mi cerebro me decía, pero mis instintos inquietos decían lo contrario. No había suficientes pruebas. Romper la sala de enfermería era el último método en el que podía confiar, y había un lugar al que tenía que ir antes de que todo sucediera. En una mansión ubicada al norte de la academia había un alojamiento reservado para estudiantes especiales. Oficialmente estaba registrado como las residencias personales de los estudiantes de más alto rendimiento de cada año, pero actualmente, de hecho, estaba dedicado solo a una persona. Jaxa Celestial, Huarran. Un demi-humano de grado único que devastó por completo el castillo de la luz de la luna en el continente oriental. Después de invitarla como estudiante, el presidente había preparado este lugar para que Huarran viviera sola. Podría haber sido un intento de respetar su estilo de vida, pero el formato occidental del edificio también se había modificado al de oriente tanto como fuera posible. Por favor, no te vayas por el momento. En cuanto a tus estudios, yo haré los arreglos para ti más tarde. Ya habían pasado 4 días desde que la estricta bruja le dijo eso a Huarran. La bruja, que le había dicho que habría lecciones personalizadas especiales todos los días, aún no se había mostrado. Quizás estaba extremadamente ocupada haciendo algo. Con ningún visitante llegando a la casa, el ruido exagerado de las páginas del libro al pasar era la única fuente de sonido resonando en la casa habitada por una chica. Aburrido. La historia dentro del libro tenía un final feliz, pero el rostro de la chica que lo leía estaba lleno de insatisfacción mientras cerraba el libro. Leer varios libros en un solo día, una vez más se dio cuenta de que estaba en una situación en la que no se le permitía hacer nada. Su semi-encarcelamiento se debía a su participación en la lección práctica.
Era algo que había pedido caprichosamente debido a un simple deseo de observar al chico débil que tenía que sobrevivir en medio de estudiantes que luchaban. Desafortunadamente, tampoco pudo hacer eso. Mirando por la ventana del segundo piso, miró en blanco el árbol en el jardín mientras un espíritu rebelde se levantaba dentro de ella. ¿Debería escalar la cerca? A pesar de que esa mujer ruidosa afirmaba que no debería hacerlo, no había razón para que Juarran obedeciera su orden. Pero al mismo tiempo, no había razón para desobedecerla, así que estaba mirando la cerca oculta por el árbol en brote mientras reflexionaba vacilante cuando... Vaya, ahí vamos. Oh, lo sabía. Estás aquí. Un chico que habría sido confundido con un cavernícola si no fuera por su ropa aterrizó en la rama. ¿Juarran? Ya nos conocimos, ¿verdad? Soy Corinne Lork. Puede ser un poco repentino, pero traje algo porque no quería venir con las manos vacías. Corinne Lork sonrió mientras sacaba una caja de pastel que se vendía en la tienda de postres. Dentro de la academia. Juarran no tenía el sentido común para decir si esa era una acción respetuosa o algo que justificara que lo regañaran como un intruso ilegal. ¿Puedes abrir la ventana por mí? Ella lo miraba vacíamente cuando el chico se rasguñó las mejillas y murmuró, quizás no puede oírme, antes de mirar hacia la ventana. Luego puso su pie en el alféizar de la ventana y la abrió. Ah. El chico parecía que iba a saltar inmediatamente a la habitación, pero de repente cambió de opinión y dejó caer lentamente el pastel antes de regresar a su rama. Entrar a las instalaciones sin permiso va en contra de las reglas, ¿ves? Creo que ya las estás rompiendo. Solo estoy de pie en la rama de un árbol al azar en este momento. Mientras le decía que la forma en que se describe la acción es más importante que la acción misma, Corinne amplió sus horizontes sobre las maneras de un delincuente. Tengo una pregunta. ¿Qué es? Juarran consideró que estaba bien responder a su pregunta. Debido a que había estado aburrida durante los últimos 4 días, se había vuelto un poco más benévola. ¿Ha regresado la señora Josephine en los últimos 4 días? Para hacer una pregunta así y analizar la respuesta que vendría en respuesta. ¿Cuántas cosas tenía que saber Corinne Lork? Aunque joven e instintiva, la astuta mente de la chica formó una evaluación de Corinne Lork a partir de esa única pregunta. Preguntar sobre su objetivo, sin embargo, sería bastante inútil. La información era algo que podía tener todo tipo de valores dependiendo de la perspectiva y el contexto, por lo que no había razón para que Juarran se molestara en pensar en lo que inferiría después de una consulta sobre la ubicación de la señora Josephine. No. Ni una sola vez. Gracias. Parecía que había recopilado todas las piezas de información necesarias. El chico se dio la vuelta, pero pronto, volvió a mirarla como si recordara algo y la miró a los ojos. Los ojos rojos de un fantasma que la gente del este había etiquetado como aterradores y ominosos. Delante de él había una bestia que estaba en un reino absolutamente incomparable al suyo, pero los ojos de Corinne se mantuvieron firmes, no obstante. Te invitaré a una comida la próxima vez. Corinne Lork dejó atrás un voto por el precio de esa información antes de desaparecer nuevamente en el mundo más allá de la cerca. La señora Josephine no estaba por ninguna parte y había dejado a Juarran, alguien que debía ser monitoreado más en la Academia Merkabah, a su propia suerte. Era comprensible que el presidente Eriu no pudiera supervisarla todo el tiempo debido a sus circunstancias únicas, pero que una de las mayores potencias de la Academia, la señora Josephine, dejara a Juarran sola era algo inimaginable. No estaba seguro de qué era, pero las cosas estaban yendo de manera diferente a la trama original. Eso es suficiente para formar una duda. Pero necesito pruebas. Ya estaba medio seguro en este punto, pero seguí buscando pruebas y obtuve una en la enfermería. Lo siento. No puedes visitar a la señora Marie en este momento. Y lo mismo ocurre con la señora Isabelle. La profesora senior Josephine ha dejado muy claro que ambas necesitan mucho descanso. En la recepción de la enfermería, pregunté si podía visitar a Marie y recibí un rechazo contundente. ¿No se me permite ni siquiera ver su cara? Hay algo urgente que necesito decirle. Mis disculpas. No hay nada que podamos hacer hasta que ellas recuperen algo de fuerza. Pero si hay algo que te gustaría decirles o algo que darles, puedes dárnoslo y nos aseguraremos de que lo reciban. Ah. Entiendo. Por favor, dale mis saludos.
La veré más tarde cuando esté de vuelta en buena salud. La solicitud de visita fue denegada, lo cual generalmente nunca sucedía a menos que estuvieran gravemente heridos. Además, los dos estaban en la misma habitación y eso era muy sospechoso. Para que fuera una coincidencia. Joven. Este lugar está prohibido. El señor Crone del equipo de seguridad 3 estaba custodiando la puerta de la habitación. Era posible forzar la entrada, pero eso antagonizaría a toda la academia en un instante. Ah, usted es el señor Crone del equipo de seguridad 3, ¿verdad? La profesora senior Josephine me envió aquí. La señora Josephine lo hizo, ¿para qué? No parecía particularmente confundido porque le dijera que estaba aquí bajo el mandato de la señora Josephine. Como era de esperar, parecía que la señora Josephine era quien había asignado un guardia de seguridad a este lugar. Ella me dijo que te trajera algo de comida y una bebida que puedes tener en medio de tu puesto. Oh, ¿lo hizo? La señora Josephine es una gran superior, ¿no es así? Le di un sándwich de carne y un batido de fresa que preparé después de ser rechazado en la recepción. Por cierto, grabado en el sándwich estaba la runa Ingus. Era una runa que deseaba buena fertilidad para una mujer embarazada, pero una persona normal que comiera alimentos con esta runa tendría diarrea. ¡Cuac! Lo siento, señor Crone. Pero, ¿no tiene estreñimiento de todos modos? Esta es su oportunidad para liberar todo y ser libre. Esperé alrededor de la esquina y vi al señor Crone correr hacia el baño antes de entrar en la habitación de Marie. Sobre la única cama de la habitación había alguien respirando tranquilamente en su sueño con la manta cubriendo su rostro. Mientras esperaba que solo estuviera exagerando las cosas, me acerqué en silencio para bajar la manta y vi. Isabel Kerman. Marie no estaba por ninguna parte y solo había una Isabella acostada en la cama. No. No puede ser. Debería haber quedado un mes. ¿No es esto demasiado pronto? Bajé lentamente el vestido para ver su cuello. Había 2 marcas punteadas en su cuello que se estaban cerrando gradualmente. Esa herida, que parecía haber sido hecha por colmillos afilados, tenía coágulos de sangre encima. Salí rápidamente de la habitación y pensé en mí mismo durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo? La herida en el cuello de Isabella era definitivamente algo que quedó después de que le succionaran la sangre. Ese era el lugar que los vampiros mordían instintivamente al succionar sangre de los humanos. A su vez, eso significaba que Marie Donorav se había despertado como vampiro. No tenía idea de por qué las moléculas demoníacas en el cuerpo de Marie estaban excitadas, porque había todo tipo de razones potenciales detrás de eso en este mundo. Mirar directamente a la luna llena podría ser una razón, y también podrían ser despertadas por estar poseídas por un espíritu demoníaco o ser despertadas artificialmente. En este mundo, había una gran parte de personas que tenían moléculas demoníacas latentes en sus cuerpos, y la detonación era muy aleatoria. No había nada que ganar al quedarme pensando en lo que causó el problema. El escenario ya se había desviado de la trama original, lo cual probablemente se debía a un efecto mariposa causado por mis propias acciones. A pesar de que no tenía ni la más mínima idea de lo que era eso. En cualquier caso, ya había sucedido. No se había preparado nada hasta ahora, pero aún tenía que hacer algo. La señora Josephine estaba desaparecida. Los profesores y los guardias estaban buscando por todas partes. Juzgando por esos 2 hechos que aún estaban en curso, era seguro asumir que Marie no había sido descubierta todavía. Parecía haber huido a algún lugar como en la iteración anterior. A diferencia de la trama original, probablemente no sea el laboratorio. Si ese fuera el caso, ya la habrían descubierto. Incluso chupó la sangre de su propia amiga. Y aún así, se estaba escondiendo en el bosque llorando sola. ¿Sabes lo difícil que fue? ¿Quién sabía que esa perra obstinada cavaría un agujero en el bosque y se quedaría allí durante un mes entero? Recordé los recuerdos. Del pasado que aún eran muy espeluznantes. En la iteración anterior, Park Siho capturó a Marie porque la sangre de un alto vampiro era uno de los ingredientes del elixir, ese bastardo. Dijo que Marie persistió en el bosque durante un mes entero. Bosque. En la Academia Merkabah, solo había un bosque. Los terrenos de caza. Las profundidades que estaban fuera de los límites para los estudiantes normales, allí debía estar Marie. Si ella se estaba escondiendo allí,
tomaría un tiempo para que los otros profesores la encontraran. Tenía que alcanzarla antes que ellos, hacer la incursión y someterla. Está bien. Mientras haya suficiente mano de obra, podemos avanzar a la tercera fase y estará bien incluso si no la derrotamos. El jefe final del primer arco, Marie, tenía un total de 4 fases. Para lograr mi objetivo, y si mi hipótesis era correcta, entonces ni siquiera tendríamos que llegar al final de la fase 4 para completar la incursión. Lo que era necesario era terminar la fase 2 donde Marie se uniría a la lucha y comenzaría la fase 3. Todo estaría bien siempre que llegáramos a ese punto. Aunque ella era un poderoso jefe que era percibido como de grado único después de su despertar como vampiro, un grupo de 5 personas con suficiente fuerza era suficiente para suprimirla. En primer lugar, el método para vencer la pelea contra el jefe del primer arco era apuntar a la brecha que se creaba cada vez que Marie retaliaba desesperadamente contra los instintos de un vampiro. Sin algo así, sería simplemente imposible para el grupo de jugadores de principios vencer a un semi-humano de grado único que era prácticamente inigualable en términos de fuerza. En otras palabras, la pregunta clave era si el grupo podría aguantar hasta llegar a la última fase de la pelea contra el jefe. Y de acuerdo con mi plan, no había necesidad de llegar siquiera al final de la pelea. Fase 1, deshacerse de la horda de monstruos. Fase 2, resistir el bombardeo de magia. E infligir algo de daño para obtener ventaja. Y en la fase 3, teníamos que luchar contra el familiar de sangre que se volvería loco dentro del reino de sangre. Después de vencer al familiar en la fase 3, eso pasaría a la mecánica final que conduce a la fase final, y esa mecánica final era la clave de esta pelea. Aún sin el jugador, llegar a la tercera fase no era nada difícil siempre que tuviéramos los personajes nombrados de primer año, pero... Espera. Alicia Arden, herida. Por mí. Doron Barsky, armas destruidas. Eso también fui yo. Cranel Luden, núcleo de golem destruido. ¿Por mí otra vez? Los personajes de primer año nombrados fueron desarmados. ¿Qué demonios? Maldita sea. Estaba condenado. Capítulo 22, Morri Donorath, 3. Morri Donorath, 3, según la trama original, después de conocer a John Doe, el asesino de la Ciudad de la Niebla, un personaje importante que apareció en las etapas finales del primer arco, Marie atacaría a su compañera de cuarto y se volvería loca. En la iteración anterior, habíamos estado esperando debajo del dormitorio de Marie e Isabelle inmediatamente después del evento, por lo que pudimos responder a tiempo, pero Park Siho había dejado ir intencionalmente a Marie. Los miembros de la iteración anterior eran Park Siho, Joel el druida, Doron el mercenario, el usuario de Golem Cranel y yo. Era un grupo de 5 personas. Gracias a tener piezas ocultas y el conocimiento del juego, Park Siho y yo estábamos completamente preparados y podíamos derrotar a Marie incluso sin la ayuda de Alicia, que era un personaje fuerte en las primeras etapas del juego. ¿Pero qué pasa ahora? Todos los miembros de primer año eran prácticamente incapaces de luchar. Y la parte más triste era que yo fui quien causó todo. Pero, honestamente, ¿quién podría haber adivinado que un evento que se suponía que comenzaría 3 semanas después ocurriría tan pronto? No había mucho tiempo. Tenía que reunir a la gente lo antes posible. Alicia no era una opción. Sus huesos estaban triturados debido a mi golpe de palma de 8 trigramas, así que tendría problemas incluso para correr. El usuario de Golem Cranel también era prácticamente inexistente porque el núcleo de Golem más importante había sido roto. Los únicos que podían moverse un poco eran Joel el druida y el mercenario, Doron Worska. Pensé en Huarran por un segundo, pero dejando de lado si era posible persuadirla o no, no estaba seguro de predecir cómo terminarían las cosas si ella se unía al grupo. Si las restricciones de Huarran se rompieran durante la lucha contra la despertada Marie, eso llevaría inmediatamente a un game over. Un poder demasiado grande para controlar solo sería un obstáculo. Hola. Doron, que estaba entrenando solo en la esquina de las salas de entrenamiento, me lanzó una mirada antes de volver a ocuparse de sus propios asuntos. Sí. Bobón. Con una sola mirada, manipuló las espadas mientras desgarraban ferozmente el objetivo. Me volví hacia las espadas voladoras y noté que las 3 espadas mágicas que había destruido no estaban por ninguna parte. ¿Qué pasa? Corin Lork.
No recuerdo haberte dicho mi nombre. Es normal recordar los nombres de cada persona capaz de la academia. La pelea en los terrenos de caza parecía haber dejado una gran impresión. Parecía que Dorrón había buscado mi nombre en su propio tiempo. Quiero contratarte como mercenario. 50% de pago por adelantado. Puedo aceptar un objeto como garantía si no tienes dinero. Eso era lo que estaba esperando. Inmediatamente saqué el polvo del alma que obtuve al permitir que el duque Sebancia ascendiera en paz en la biblioteca. Esto es para la hipoteca. Polvo de alma de grado único. No se ha perdido ni un solo grano del alma debido a una pelea. Un artículo 100% puro y perfecto. ¿Puedo preguntar qué es lo que buscas, jefe? Dorrón cambió su actitud en un instante, lo cual fue un punto a favor considerando lo fácil que era hablar con él. Estaremos buscando a una persona. Yo, tú y los otros miembros del grupo tendremos que someter a esa persona sin matarla. ¿Y qué tan difícil sería? Grado único. Una locura. Chasqueó la lengua como si eso fuera absurdo, pero no rechazó la oferta de inmediato. La regla para los mercenarios es no involucrarse en batallas sin esperanza. Si tienes miedo, puedes usar solo las espadas voladoras a una distancia segura. Verás, solo me quedan 2 espadas. Deberías saberlo mejor que nadie. Sí. Lo hice, porque fui yo quien los rompió. Las únicas espadas mágicas restantes eran una espada mágica normal que no tenía habilidades especiales y la espada de hierro pesada que solo podía golpear desde arriba. Todo lo que tienes que hacer es atraer ocasionalmente la atención del enemigo y actuar como un sub-DPS. No espero nada más de un mercenario. Era fácil formar un grupo con Doran Worska. Todo lo que teníamos que hacer era darle dinero. Sin embargo, él era un mercenario. Intentar usarlo más de lo que valía el dinero siempre llevaría a una reacción negativa. Se debía trazar una línea firme para aprovecharlo. Bien. El precio sería de 20 monedas de oro. Si no puedes pagar el dinero, venderé la hipoteca si es necesario, así que no te preocupes. ¡Qué buen empleador! Dorrón no preguntó nada más. No preguntó quién era el grado único, ni expresó ninguna duda sobre dónde obtuve esa información. Era alguien que consideraba seguir las órdenes dadas sin preocuparse por nada más. El código de los mercenarios. Después de decidir encontrarnos en la entrada de los terrenos de caza en 2 horas, busqué el siguiente objetivo. La mayoría de las ubicaciones de los NPC en el juego eran fijas. Era para asegurarse de que los jugadores no tuvieran que ir por todas partes al buscar NPCs específicos, pero había una razón particular detrás de ellos en este mundo real. Un ejemplo era el druida del bosque Abelón, Yuel. Pasaba la mayor parte de su tiempo en la biblioteca. Los papeles son asquerosos, la naturaleza es lo mejor. A pesar de que eso era lo que los druidas gritaban todo el tiempo, había una razón por la que Joel siempre estaba en la biblioteca llena de papeles. ¿Quieres decir que quieres que coopere? Por favor. ¿Por qué debería hacerlo? La chica con un tono de cabello verde claro hizo una pregunta obvia con una expresión de descontento en su rostro. Como alguien que podía leer el aura de la naturaleza, debió haber realizado lo patético que era mi aura y mi maná. Debió haberlo encontrado risible que alguien tan débil como yo pidiera de repente cooperación para derrotar a un semi-humano de grado único. Alfabeto Ogam. Ese es tu alfabeto tradicional, ¿verdad? Las letras que se perdieron cuando Abelón fue quemado por bestias demoníacas. Tú. ¿Cómo lo hiciste? Escuché sobre el gran incendio en el bosque Abelorn hace un año, ¿y por qué más vendría un druida de ese bosque a la Academia Merkabah de repente? Le dije que el resto era fácil de deducir, y Joel estaba convencida a pesar de la incómoda expresión en sus ojos. Ella era de la antigua tribu que detestaba los papeles por estar hechos de madera, permitiendo que solo una persona de la generación conociera los alfabetos tradicionales. Durante el ataque de las bestias demoníacas, el druida anterior a cargo había sido asesinado y los alfabetos que estaban tallados en las paredes también se perdieron debido al fuego. La razón por la que Joel, la druida del bosque Abelorn, había venido a la Academia Merkabah era con la esperanza de que su gran biblioteca, con tantas piezas de información, tuviera algunas pistas sobre las letras Ogam. He leído algo relacionado con eso. No puedo recordar realmente el título de ese libro,
pero sonreí mientras tocaba mi cabeza. Está todo en mi cabeza. ¡Qué persona tan astuta! Joel frunció el ceño después de entender mis palabras. Creo que eso es suficiente para la prueba, ¿verdad? Dije mientras escribía una letra Oga mientras Joel la anotaba rápidamente en su bloc de notas con una cara pálida. Solo con ver cómo usaba un bloc de papel como una druida que se había hecho amiga de la naturaleza, era extremadamente claro cuán desesperada estaba. Por cierto, el libro que leí se llamaba Explorando lo salvaje por el aventurero, Borajmer, que fue escrito hace 80 años. Debido a la introducción de la cultura de los paganos, la vieja fe lo prohibió como un tabú y esta gran biblioteca era, por lo tanto, el único lugar que poseía una copia de ese libro. En el juego, era algo que se encontraba al progresar en el evento de relación con Joel, por lo que le llevaría mucho tiempo encontrarlo por sí misma. Mas, su rostro, ansioso por más letras, reflejaba su desesperación. No necesitas apresurarte. Te diré todo una vez que esto termine. Es una promesa. Sí. No estoy pidiendo mucho tampoco. Haré todas las cosas peligrosas yo mismo, así que solo apóyame desde atrás. Salí de la biblioteca después de hacer una promesa con Joel. Los subdipias y el soporte estaban todos en su lugar. Lo único que ahora tenía que hacerse era llenar los números para que pudiéramos mantener nuestra posición durante la primera fase. ¿Puedes decir eso una vez más? Creo que estoy escuchando cosas. Las dos personas que amaban ir a las salas de entrenamiento estos días, esos búhos que estaban lentamente atrayendo a Chronolodan hacia su agarre se sorprendieron al escuchar mis palabras. Caballero de grado 3, Jaeger Inspeter. Mago de grado 5, Lark Bookman. Estos chicos que conocía desde hace tiempo eran solo personajes secundarios y villanos de una sola vez cuyos roles fueron preasignados por el escenario principal cuando era un juego, pero ahora eran diferentes. Estoy buscando un grupo. Es difícil, de baja recompensa, extremadamente peligroso y podríamos incluso morir contra un fuerte demonio de grado único, pero podemos ganar un tremendo honor y reconocimiento si tenemos éxito. El chico con gafas y cabello desordenado y el típico chico con apariencia de delincuente y cabello corto se miraron el uno al otro. Las personas que amaban la eficiencia eran así, usarían una calculadora para calcular su probabilidad de victoria y la eficiencia, para ver qué sería lo más beneficioso para ellos. Sin embargo, los verdaderos hombres alfa eran diferentes. Eso suena súper retrasado, pero, hagámoslo. Porque los alfas nunca se preocupan. Por eso la humanidad pudo conquistar el Polo Sur. Cuando llegamos al bosque a tiempo, el sol ya se había puesto en el horizonte, y el bosque, sin la presencia de un solo estudiante, era tan oscuro e insondable como el abismo. ¿Está realmente en este bosque? La Senior Marie, ¿verdad? Jaeger, Lark, Torrón y Joel se habían preparado para la próxima pelea. Jefe. Sé cuál es el objetivo, pero ¿cómo vamos a encontrarla? Nos llevaría años buscar a través de todo este bosque solo con los 5 de nosotros. Eso, obviamente, no era mi plan. No necesitamos buscarla nosotros mismos. Solo podemos preguntar, ¿verdad? ¿En serio, cómo sabes tanto? Esta fue nuestra segunda conversación. Con una expresión de desconcierto en su rostro que mostraba su confusión, la druida bajó el antiguo bastón al suelo y cerró los ojos. ¡Oh espíritus! Aunque se sabía que los druidas usaban el poder del bosque para sí mismos, esto no era como la magia donde tenían que gastar su propio maná. Eran los protectores del bosque que crecieron junto con la naturaleza. Una sola solicitud sincera de su parte podía mover al bosque. En la oscuridad de la noche, el bosque fluctuó enormemente. Juzgando por las reacciones alegres de Lark y Jaeger, parecía que muchos espíritus del bosque estaban respondiendo a la llamada. De Joel. Sí. Te lo ruego. Por favor, encuéntrala. Por favor, guíanos hacia ella. Aunque esto no era parte del juego, habíamos confiado mucho en ella en la iteración anterior. La mayoría de los espíritus del bosque eran elementales de bajo grado. Eran inútiles en batallas, pero cuando se trataba de búsquedas, su abrumadora cantidad era increíblemente poderosa. Mientras estuviéramos en el bosque, los druidas eran prácticamente todopoderosos. Por eso había aceptado a Joel como apoyo. Nadie podía escapar de los ojos de un druida en el bosque. La encontré.
En las profundidades del bosque, donde están las bestias demoníacas. Ahí es donde está. ¿Dónde están las bestias demoníacas, Tenía una idea vaga de por qué estaría allí, pero los instintos de Marie deberían estar diciéndole que su sangre no era suficiente. Confié en mí mismo. Había suficiente evidencia para respaldar mi hipótesis, y por eso estaba metiendo mi cabeza en un asunto tan peligroso. Kiyeek. Un aullido helado resonó por el bosque. Las bestias demoníacas de los terrenos de caza estaban causando alboroto a pesar de que ya era bastante tarde en la noche. Amigo. Esto, Jaeger parecía haberlo notado también y miró a todos mientras preguntaba con su mirada si su predicción era correcta o no. Los espíritus están asustados. No es diferente para las bestias demoníacas. ¿Has visto algo como esto, Dorrón? Unas pocas veces. Solo hay una razón por la que los depredadores estarían aterrorizados. La aparición de un depredador aún más grande. Las bestias demoníacas en la cima de la cadena alimentaria en el bosque estaban tan horrorizadas por la aparición del poderoso ser que estaban aullando de miedo. Era natural que estuvieran asustadas y aterrorizadas. Eso no era algo tan simple como la impotencia y el miedo hacia un ser más fuerte. El aura demoníaca que emanaba de los demonios de grado único, esos monstruos incomprensibles, tenía algo parecido al aura que induce miedo de la raza dragón. Clump clump. Clump clump. Esos gritos de las bestias disminuyeron a medida que nos acercábamos al centro del bosque. De miedo a impotencia, y de impotencia a obediencia. Así era la forma del ecosistema. En un momento, la única fuente de sonido se convirtió en el susurro de las hojas bajo nuestros pies, y fue entonces cuando nuestros ojos vieron algo diferente. KRRGHK. Cork. En un terreno abierto con docenas de bestias demoníacas, había una chica que parecía extremadamente fuera de lugar. Su cabello de color agua, que solía ser ordenado y limpio, estaba manchado de sangre y su eterna sonrisa fue reemplazada por coágulos de sangre rígidos. Kuruk. Kurok. Una criatura búho había sido mordida en el cuello por la chica que era menos de una cuarta parte de su tamaño, pero permanecía quieta sin siquiera soñar con luchar de vuelta. Los colmillos que se hundían a través del grueso cuero alrededor del cuello formaban un camino para una transfusión de sangre unilateral. A pesar de ser consciente de que será drenado hasta la muerte, el búho y las bestias demoníacas que los rodeaban no se atrevían a luchar de vuelta. Esas bestias tenían su brutalidad reprimida por el aura demoníaca de un grado único, y la represalia ni siquiera era una opción para ellas. Una escena que estaba completamente fuera de sus expectativas hizo que Lark retrocediera unos pasos con horror. ¡Ig! ¡Kur! Su jadeo inconsciente hizo que el vampiro girara la cabeza de un golpe. Los ojos dorados que solían ser tan brillantes como el sol ahora estaban verticalmente rasgados como las pupilas de un reptil. Vampiro. El rey de los demonios. Uno de los demi-humanos más poderosos. Prepárense. Joel y Lark, vayan a la retaguardia. Dorrón y Jaeger, den un paso atrás y concéntrense en el apoyo. Yo tomaré la delantera. Sentí el mana fluctuando detrás de mí. Probablemente eran los espíritus y el caballero. Fantasma de Lark siendo convocados. No era asunto mío considerando mi incapacidad para percibir espíritus debido a la restricción, la segunda línea de mi precepto. Sin embargo, lo que era importante era 3. Ser precepto. Marie Dunarev, relación, se respaldo, aumento del 50% en las estadísticas aura, baja, 1, 480 más 740, mana, muy bajo, 920 más 460, fuerza, 26 más 13 agilidad, 26 más 13 vitalidad, 26 más 13 aura, 26 más 13 maná, 26 más 13 regeneración del guerrero tenaz. Cuando tu HP cae por debajo de un cierto nivel durante una pelea, la velocidad de regeneración de tu HP aumentará enormemente. Más 50% regeneración. Salvaré el mundo. Ya sea matar o salvar a Marie Donorav y dar el primer paso para salvar el mundo. Hay un conflicto con el primer precepto, no desatenderé la desgracia de los buenos, salva a Marie Donorav. Te deseo lo mejor, héroe Corin Nork. El destino de Marie y el efecto que tendrá en este mundo. La copia de seguridad que recibí fue después de un cálculo del efecto que esto tendría en el mundo más adelante, en lugar de considerar esto como un evento único del primer arco. Aparte de eso,
considerando mi 50% de daño adicional a las existencias físicas, mi físico actual en este momento estaba bastante cerca del nivel de un caballero de grado 2. Kuwo. Kve. Las bestias demoníacas corrieron hacia adelante mientras rugían en voz alta. Desde osos búho hasta jabalíes mat y conejos cornudos, esos monstruos comenzaron a inundarnos con sus naturalezas brutales que habían sido reprimidas por el aura demoníaca de Marie. Cierto. Una bestia es una bestia. Supongo que es fácil para ellos saber quién es el más débil. Un demonio de grado único detrás de ellos y aleatorios de grado 2 frente a nosotros. No había necesidad de pensar en quién debían atacar en ese momento. La primera fase de la pelea contra el jefe, la vampira Morri Donorav, fue la batalla contra las bestias demoníacas y espíritus que estaban bajo su control. Teníamos que salir victoriosos en este pequeño enfrentamiento y pasar a la segunda fase. Misión principal, Morri Donorav. Dificultad, S. Nuestra fiesta actual era aproximadamente la mitad de lo que éramos en la iteración anterior. Pero aún así. Todos. Prepárense. Vamos a ganar. Superaremos cada adversidad y dificultad para lograr la victoria. Capítulo 23, Morri Donorav, 4. Morri Donorav, 4. Los mercenarios Barsky ganaban dinero cazando bestias demoníacas y fantasmas, y Dorrón era uno de los principales poderes del grupo. A pesar de que había guardianes asignados a la tarea de lidiar con demonios, eran escasos y estaban muy lejos. En las lejanas tierras bárbaras que estaban demasiado lejos para que los guardianes llegaran, Dorrón había pasado su vida decapitando demonios. Era uno de los llamados genios. Usando su habilidad telequinética innata, hacía flotar sus espadas y las apoyaba con hechizos de aceleración que eran simples pero poderosos. Solo tenía 13 años cuando se convirtió en el hombre de confianza del capitán del grupo de mercenarios. Nadie en el grupo Barsky era más fuerte que Dorrón como individuo, pero había una razón por la que no se molestaba en aspirar al puesto de capitán. Las peleas no se decidían simplemente por la fuerza de uno. A través de sus experiencias, entendió que había más factores además de la fuerza. Un oso búho se acerca por el lado. Usa una bola de fuego. Joel, deténlo con raíces de árbol. Un segundo es suficiente. Usando los hechizos de bajo nivel del soporte, mantuvo a la bestia bajo control. En cuestión de segundos, con el Olvear atrapado en su lugar en un estado de confusión, una lanza atravesó con precisión su cuello. Kiek. Sin dejarse llevar por la codicia de acabar con la vida de la bestia demoníaca, el hombre retrocedió sin dudar a su posición original para proteger a sus compañeros. Había una cantidad abrumadora de bestias demoníacas. Aunque ninguna de ellas era de más de grado 2, la gran cantidad de esos monstruos era suficiente para poner nervioso a Dorrón a pesar de su experiencia. Además, solo podía usar 2 espadas mágicas en este momento. Su experiencia como mercenario le decía que este grupo definitivamente se desmoronaría en menos de 30 segundos, pero no se está desmoronando. Jaeger, no te alejes demasiado, te rodearán. Ese sí. Era él. El nadie de grado 5 que le había dado problemas en el bosque, un tipo extraño cuya intención era difícil de ver. En este caótico campo de batalla, él era el único que permanecía tranquilo. Sin ser reprimido por la aura demoníaca de un semi-humano de grado único y como si los rugidos de las bestias demoníacas no fueran nada, se mantuvo firme como una roca. Él es justo como el capitán. Ese caballero de grado 5 era el que mantenía viva a esta fiesta. Como el veterano capitán del grupo de mercenarios, controlaba tanto a este grupo como al campo de batalla. Luchar, tácticas y apoyo, no había nada que no pudiera hacer. No solo era fuerte como individuo, sino que también era como un líder veterano y un estratega. ¿Cómo podía ser eso un caballero de grado 5? Debe haber algo terriblemente mal con la prueba de calificación de esta academia. Uok. Jaeger. Da 3 pasos hacia atrás. Yo todavía estoy bien. No hay necesidad de apresurarse. Podemos reducir lentamente sus números. Pero. Jaeger dirigió su mirada hacia el otro lado de la ola de monstruos. Jadeaba mientras sus ojos mostraban el miedo que sentía por ese demonio caído. Todos en este lugar sabían que la pelea estaría a favor del enemigo tan pronto como ese demonio inmóvil se moviera. Por eso tenían prisa.
Su trepidación les obligaba a mover sus cuerpos, con sus cerebros diciéndoles que debían deshacerse de tantas bestias demoníacas como fuera posible antes de eso. Pero el líder del grupo, Corinne Lork, no se dejó llevar por ello. No te apresures. Cálmate. Retrocede. Aunque una actitud así era algo que cada líder de grupo necesitaba tener, había muchos de ellos que no podían hacer algo similar. A pesar del cambio desventajoso en la batalla, no jadeó ni una sola vez ni fue devorado por la atmósfera circundante. Joel. No hagas nada durante los próximos 15 segundos. De lo contrario, atraerás la atención. Los espíritus pueden simplemente nublar la visión de las bestias demoníacas. Lark. Dispara 3 misiles mágicos hacia el frente. Apunta a los pequeños que están tratando de infiltrarse. Jaeger. Mantén a ese grandullón el mayor tiempo posible. Dorrón. Golpea a ese mismo tipo en la cabeza con la pesada espada de hierro mientras Jaeger lo retiene. Él era el único que no mostraba ningún respeto por el monstruo de grado único. Era como si estuviera seguro de que ella nunca los atacaría. Su compostura y esa confianza desconocida eran lo que le permitía guiar al grupo hacia adelante. Tanto Dorrón como Joel eran personas fuertes y únicas, y sin embargo, él los controlaba hábilmente como si ya hubiera luchado con ellos múltiples veces. Aunque solo tengo 2 espadas ahora. Las 3 espadas que servían como sus principales armas ya estaban rotas. Ont Doran era un usuario de espadas voladoras, en este momento, solo tenía una espada mágica de grado 4 normal y una espada de hierro pesada que solo podía usarse para algo simple como golpear desde arriba. A pesar de esa desventaja, Corinne le estaba dando órdenes apropiadas en el momento adecuado. Además, él mismo tampoco era débil. Cuba. 6 maneras de la lanza tercer estilo, trampa y apuñalamiento. Al bloquear de manera flexible los ataques entrantes de las bestias demoníacas, atravesó sus puntos débiles en un instante. Todos los monstruos que atacaban a Corinne Lork fueron derrotados por ese mismo patrón. Esa técnica simple había sido dominada en sus manos. Y las bestias no podían hacer nada contra él. Las técnicas intrincadas de un arte marcial estaban ahí para hacer que otros fueran impotentes si no sabían cómo lidiar con ellas, y Corinne estaba haciendo un trabajo maravilloso. Además, su lanza era increíblemente rápida y pesada para un caballero de grado 5 y todas las bestias demoníacas estaban oprimidas bajo su maestría con la lanza. Había una enorme horda de bestias demoníacas de grado 3, pero no era nada frente a un grupo bien equilibrado liderado por un líder experimentado. Ese es el último. Como he dicho, no lo mates. Lo sé. Kuwo. Jaeger se lanzó hacia el rugiente oso búho y golpeó con su pesado mazo. Apuntó a la rodilla. Después de que su rodilla fue aplastada en un abrir y cerrar de ojos, el oso búho colapsó, solo para que su otra pierna también se rompiera muy pronto. ¿Es esto suficiente, Corinne? Eres un idiota. Vuelve. Dorrón lo reprendió, quien parecía tener la impresión de que todo había terminado ya. Todos, excepto Jaeger, sabían que esto era solo el comienzo. ¡Ag! Un gemido bestial resonó por el bosque. Todos estaban familiarizados con el anciano que solía darles papas al horno con una brillante sonrisa. Ella está llorando. Joel dijo mientras miraba a Marie, que parecía estar llorando en medio de toda la sangre. Sin embargo, Dorrón no se conmovió. Eso no cambia nada. Vamos a someter al demonio. La telequinesis de Dorrón y el hechizo de aceleración se activaron en un abrir y cerrar de ojos. La pesada espada de hierro que había estado flotando en el aire cayó hacia la cabeza de Marie con la ayuda de la aceleración y la fuerza gravitacional. ¡Guau! El mago desenfocado se volvió instintivamente hacia el cielo, pero era demasiado tarde. ¡Bang! Respaldada con suficiente gravedad y aceleración, la pesada espada de hierro era a la vez simple y poderosa. Aunque estaba hecha con ingredientes baratos, la espada mágica tenía un peso tremendo que compensaba eso. Un golpe claro con la espada era suficiente para dejar inconscientes a las bestias demoníacas de grado 1, pero fue bloqueado por algo. ¿Qué? Fue bloqueado por algo que esparció sangre por los alrededores como si estuviera protegiendo a Marie. Un F, familiar. El bien informado Lark fue el primero en reconocerlo. ¿Qué quieres decir? Un familiar formado a partir de la sangre de un vampiro,
¿cómo podría un vampiro recién despertado ya tener un familiar? Familiar. Ellos eran el nivel más fuerte de invocaciones que se formaban a través de la sangre y el maná de los vampiros. Incluso el más débil de ellos estaba al nivel de un elemental de grado medio. Los familiares de los antiguos ancianos vampiros eran como las formas materializadas de un desastre. Considerando que el creador era un vampiro de grado único como Morri Donorath, era impensable qué tipo de habilidad tendría ese familiar. No hay necesidad de tener miedo. Es un bebé que acaba de nacer con no suficiente sangre y maná. Sin el suministro de sangre de su madre, lo mejor que puede hacer es probablemente bloquear. ¿Eso no compensaría la mayor debilidad de un mago? Eso definitivamente es bastante aterrador. Dorrón hizo un comentario realista, pero Corin respondió con una orden despreocupada. Está bien. De todos modos, pronto habrá un gran hechizo AOE. Joel, saca lo que preparamos. Está bien. Uf. Un gemido reverberó mientras todos se volvían hacia Marie. La chica empapada en sangre gritó de agonía mientras se abrazaba el cuerpo, antes de emitir de repente una explosión de maná. Fuera. El maná era tan pesado que estaba suprimiendo toda el área. Una cantidad sin precedentes que debería haber sido demasiado enorme para que una entidad individual hiciera que la dimensión temblara con su poder. Vete. Bomba de sangre. Docenas de gotas de sangre brotaron en el aire. No era más que un hechizo de bajo nivel, pero la cantidad misma era suficiente para aterrorizar a su destinatario. Joel. Yo sé. Como alguien que ya había experimentado ser bombardeado por Marie, Joel tragó saliva mientras pedía ayuda a los árboles del bosque. Su maná hizo crecer los árboles en un abrir y cerrar de ojos, formando una fortaleza defensiva en un instante. Añadido con las bendiciones de los espíritus del bosque, se volvió más resistente que los gruesos muros de un castillo. Solo fue posible porque era Joel en el bosque. ¡Bang! Bombas de sangre fueron derramadas sobre las raíces que cubrían a los miembros del grupo. Esas bombas que mancharon su entorno de sangre golpearon los viejos árboles, cada una de ellas resultando en estruendosos golpes que resonaron por todo el mundo. Wack, ¿estás seguro de que esto no se va a romper? No lo maldigas, Jaeger. Jaeger y Lark, así como Joel la druida, estaban todos muy inquietos, pero Dorrón miraba en silencio a Corin. Estaba calmando su respiración. Como una bestia lista para saltar sobre su presa. Joel. Wok. ¿Qué es? Estás a punto de alcanzar tu límite, ¿verdad? A pesar de que solo había estado usando una pequeña cantidad de maná hasta ahora mientras se concentraba en el apoyo, ese movimiento defensivo justo entonces había costado más de la mitad de su reserva total de maná. Su pecho, donde se encontraba el corazón de maná, estaba doliendo. Las heridas que había recibido en la lección práctica estaban comenzando a doler de nuevo debido al movimiento excesivo de su maná. Como maga que necesitaba concentrarse en la teoría y la intuición, el dolor era un elemento perjudicial que interfería con su proceso de lanzamiento. Sin embargo, aún se mantuvo firme. Joel también sabía que tenía que mantenerse firme aquí tanto como fuera posible. Más que nada, este chico. Todo va según lo planeado. El flujo de la batalla estará en nuestras manos. En menos de 5 movimientos. Así que solo aguanta por mí. Este chico había hecho una promesa ridícula. ¿Es eso realmente posible? Sí. Contra la actual Marie, es decir. Dorrón, Lark, Jaeger. Los miembros del grupo se reunieron. Ante sus ojos había alguien que parecía increíblemente pacífico a pesar de estar en medio de raíces agrietadas. La pelea contra el jefe Morri Donorath, la vampira, se dividió en 4 fases. La fase 1 consistió en que las bestias demoníacas circundantes atacaran al grupo de jugadores. Después de derrotar a todas las bestias demoníacas, Marie avanzaría, lo que marcaría el inicio de la fase 2. Teníamos que llegar a la fase 4 desde la fase 2 para alcanzar la mecánica final del jefe. Marie nunca estaría en plena ofensiva hasta la fase final, y ni siquiera atacaría una sola vez en la fase 1. Esto fue lo mismo tanto en el juego como en la iteración anterior. Ella viene. Lark. Retrocede. Yo todavía puedo pelear. Solo puedes usar 1 o 2 hechizos de bajo nivel, ¿verdad? ¿Cómo lo sabías?
Porque lo he estado calculando. Has sido genial. Joel se unirá a ti en un momento. Mantente alejado tanto como sea posible hasta entonces. Está bien. Lark se separó de la fortaleza de árboles y retrocedió mientras las bombas de sangre rugían constantemente contra la pared defensiva de árboles. Retumbar. Crash. Las bombas de sangre eran ruidosas, pero no representaban una amenaza seria. Las verdaderas amenazas eran los hechizos de combinación. Está viniendo. Hechizo de combinación, escarcha, crack. Toda la humedad dentro de la capa de sangre se expandió y se convirtió en colmillos de una serpiente venenosa que atravesó la pared. Al igual que las gotas de agua que rompen una roca después de décadas y siglos de repetición, la sangre que se filtró en cada rincón y grieta de esas raíces de árboles entrelazadas se expandió al mismo tiempo y destruyó la pared. Las agujas de hielo cayeron sobre nosotros. Como una lluvia de sangre tan pronto como se destruyó la pared. El número de ellos era absurdo. Era una diferencia de poder abrumadora que hacía que la resistencia pareciera fútil y la caída de la lluvia de hielo nos ahogaría antes de que pudiéramos retaliar de alguna manera. No obstante, no dejamos que eso sucediera. Tierra, madre de cultivos y árboles. Un montón de cenizas alimentando a los dioses, insectos y al mundo. La chica de cabello verde oró. Oró por la ley de la naturaleza que surgía de la circulación de la vida y la muerte. Sal. Y fin. What. Strive. Los alfabetos Ogam respondieron a la oración del druida. Aunque fui yo quien los grabó, solo los druidas de sangre pura pudieron hacer que funcionaran como un milagro. Ese antiguo alfabeto, que era similar pero diferente de las letras rúnicas, se transformó bajo la oración de Joel. Era el movimiento más fuerte de Joel, la druida de Abelón, quien más tarde se convertiría en la próxima sabia del bosque, y solo se podía obtener hacia el final de su historia. Estaba utilizando ese conocimiento para hacer que ella lo usara antes de tiempo. Rumble. La tierra tembló. Las tierras se movieron hacia arriba y hacia abajo mientras aparecían gruesas venas en la parte superior. Los sauces que habían estado creciendo durante siglos se agruparon en un grupo tosco antes de convertirse en un gran gigante. ¡Qué demonios! Incluso los compañeros de equipo estaban confundidos y desconcertados. Este enorme gigante de sauce no era otro que el hombre de mimbre, un movimiento secreto de 1000 años de los sabios del bosque, los portavoces de la naturaleza y la raza amada por el bosque. En realidad apareció. Incluso la invocadora misma estaba perturbada por el milagro increíble. Después de tragar el grupo circundante de tierra y árboles, el monstruo levantó su cuerpo de 14 metros de altura. Jaeger. Ese sí. Como habíamos planeado. De antemano, Jaeger se agarró al Oblbear capturado con patas discapacitadas. Usando la superior constitución de un caballero, Jaeger sostuvo las patas inmóviles de la bestia y se giró en círculos antes de lanzarlo hacia el hombre de mimbre. ¡Kuwo! El Oblbear aterrizó dentro del hombre de mimbre junto con un grito. Pronto se convirtió en el sacrificio viviente que sostenía al hombre de mimbre y fue carbonizado por las llamas que surgían dentro del gigante. Hombre de mimbre, un gran golem de árbol tejido con ramas. Era un golem mágico que podía moverse para siempre hasta que el sacrificio dentro de su prisión de madera se convirtiera completamente en cenizas. Hombre de mimbre. Junto con los gritos agonizantes de la bestia demoníaca, el hombre de mimbre se encendió en llamas mientras avanzaba. Una lluvia de sangre cayendo se lanzaba hacia el hombre de mimbre, pero romper una roca real no era una hazaña fácil para meras gotas de sangre. Waruk. Además, la llama que ardía dentro del golem estaba incendiando tanto al hombre de mimbre como a la lluvia. Bomba de sangre. Hechizo de combinación. Todos los ataques que intentaron detener al gigante fueron en vano. El gran gigante ignoró esos ataques insignificantes, así que esta vez, enormes muros surgieron mientras intentaban detener al gigante en su camino. En respuesta, el hombre de mimbre levantó uno de sus brazos y golpeó con su puño ardiente. ¡Crack! Las paredes de hielo se hicieron añicos. Esas paredes no podían hacer nada más que comprar un poco de tiempo contra el colosal gigante. Gas. Ja. Pero al mismo tiempo, Joel, que estaba controlando al gigante de sauce ardiente, tuvo que jadear y gemir de dolor. No había nada que se pudiera hacer.
El hombre de mimbre se suponía que era el movimiento secreto final de Joel después de que se convirtiera en la sabia del bosque, cerca del final de su historia personal. La diferencia entre un druida normal y la sabia del bosque era como la del cielo y la tierra. Considerando sus habilidades actuales, era dudoso que pudiera mantener al hombre de mimbre por más de un minuto. Joel, no te detengas, todos moriremos si te detienes ahora. Yo sé eso. El hombre de mimbre avanzó hacia adelante. Después de quizás sentirse amenazada por ese enfoque intimidante, Marie comenzó a concentrar su mana. Al responder a su llamada, el aire tembló a su alrededor. Nadie pudo mantener la boca cerrada después de ver las gotas de agua elevarse por todo el bosque. Eso es imposible. Era un espectáculo de poder extremadamente hermoso y maravilloso. Era como si ella fuera la gobernante de todo el bosque. ¿Cómo? No podían comprender la escena frente a sus ojos a tiempo, y yo era el único que lo hacía, gracias a tener más conocimiento que los demás. Toda la humedad en el aire respondía a su llamado. Hechizo de combinación, hielo sangriento. Fragmentos de hielo manchados de sangre formados con su mana amplificado brillaron en el aire y cubrieron el suelo, antes de dirigirse rápidamente hacia el hombre de mimbre a través de los densos árboles. ¡Crack! Los fragmentos se convirtieron en una lanza de hielo carmesí y atravesaron al hombre de mimbre. Sin embargo, el hombre de mimbre era una estructura y no un organismo, y por lo tanto no vaciló a pesar del agujero en su cuerpo. ¡Wu-oh-oh! Flamas aún más grandes surgieron del hombre de mimbre junto con el grito desgarrador de la bestia sacrificada, mientras intentaba derretir el hielo que restringía su movimiento. Era una batalla entre el hielo de color sangre y una llama abrasadora. Aunque el vencedor debería ser obvio, la ridícula cantidad de mana forzó un giro de eventos que se desvió del sentido común. Eso es imposible. Un montón de agua salió de la lanza de hielo que se estaba derritiendo debido a la llama abrasadora. Normalmente, la destrucción de la lanza de hielo debería haber decidido al vencedor, pero la lanza de María aún estaba siendo suministrada con mana y humedad. Chit-dick. Finalmente, los montones de agua que brotaban de la lanza derretida extinguieron las llamas del hombre de mimbre. El sentido común no servía de nada. Este era el poder de un demonio de grado único. Esta era Marie Dunarev. Cook. Después de consumir una cantidad colosal de mana, Joel colapsó de dolor mientras se agarraba el pecho. Joel. Retírate. Pero. Es una orden como líder del grupo. No te lastimes y solo regresa. Puedes ganar. Tu presencia no afectará el resultado. Ya veo. Sin siquiera el poder de pronunciar otra palabra, Joel cojeó de regreso. No había necesidad de sobrecargar a un miembro del grupo que estaba a punto de desmayarse. Después del ARC, fue Joel, y los únicos miembros restantes eran Jaeger, Dorron, y yo. Amigo, ¿realmente podemos hacerlo solos? La voz temblorosa de Jaeger era mucho más suave de lo habitual, pero eso no era extraño considerando cómo incluso el enorme hombre de mimbre se desmoronó bajo un solo hechizo. Ella usó todas sus habilidades AOE justo entonces, ¿sabes lo que eso significa? Es hora de DPS. Cargar. Desde la iteración anterior, siempre había sido yo quien lideraba. Detrás de mí estaban Jaeger y Dorron. Lanza de sangre. Docenas de hechizos se extendieron, mientras lanzas afiladas de hielo se precipitaban hacia nosotros. Kang. Kagang. Dorron y yo pudimos desviar todas las lanzas peligrosas, pero Jaeger no tenía tanta experiencia como nosotros. Wood. Aunque logró desviar una lanza que volaba hacia él, su movimiento fue demasiado amplio, no estaba en la postura correcta para desviar la siguiente lanza de hielo sanguíneo. Sin dudarlo, aplasté la lanza que volaba hacia Jaeger. Kagang. Bam. Sin embargo, debido a eso, las lanzas que volaban hacia mí se hundieron en mi muslo y mi estómago. ¿Kakorin? Jaeger llamó mi nombre con nerviosismo, pero lo reprendí. Mira al frente, concéntrate en lo que está adelante cuando estemos luchando. Eek. Dejando atrás a mí mismo, que había sido ralentizado por el ataque, Jaeger apretó los dientes y avanzó. En respuesta, se creó un hechizo en el aire mientras intentaba detener nuestro avance. Era una bomba de sangre. No lo harás.
En medio de su carrera, Dorrón controló sus espadas mágicas y cortó la bomba de sangre que estaba a punto de expandirse, disipándola en un instante. Yo voy primero, tortuga. Dorrón saltó hacia la desprotegida Marie, pero lo que cayó antes que él fue la pesada espada de hierro. ¡Clang! El familiar de Marie bloqueó la caída de la pesada espada de hierro. Su protección se mantuvo firme, pero Dorrón recogió la pesada espada de hierro inmediatamente después de aterrizar en el suelo. Aceleración directa. La pesada espada de hierro en su mano fue acelerada rápidamente mientras generaba una enorme cantidad de impacto en la barrera formada por el familiar. ¡Crack! Por fin, la pesada espada de hierro logró cortar a través de la barrera y se adentró más, pero se detuvo justo frente a la nariz de Marie. ¡Qué demonios, tan dura! Dorrón se encontraba en una situación difícil donde ni siquiera podía protegerse debido a que su espada estaba atascada en medio de la barrera, pero fue entonces. ¡Urya! Jaeger gritó en voz alta mientras balanceaba su masa. Sin embargo, la barrera seguía firme. Come esto. Su especialidad era destrucción acumulada, y era una habilidad explosiva que le permitía detonar inmediatamente todo el poder que había acumulado a través de sus ataques repetitivos. ¡Kung! La aceleración directa de la pesada espada de hierro de Dorrón y la destrucción acumulada de Jaeger, el familiar de sangre, no pudo resistir la combinación de esos dos ataques y no pudo mantener su barrera. Jaja, rompimos. La barrera. Idiota, no bajes la guardia. Agárrate. Oh. María agarró su muñeca mientras Jaeger estaba a punto de gritar de alegría. No esperaba que una maga lo agarrara así. Sé cómo es tan fuerte. A pesar de su intento de liberarse de su agarre, la protección de su brazo casi se aplastó y pronto fue lanzado como un guijarro. ¡Waak! ¡Van! ¡Van! ¡Baguan! Jaeger chocó contra varios árboles en medio de su vuelo, pero sin siquiera mirarlo, Dorrón sostuvo directamente sus dos espadas mágicas. Después de cruzarlas en forma de X, cortó con todas sus fuerzas. Aceleración dual intentó cortarla usando su movimiento más rápido, pero... dio algo agarrando sus dos espadas antes de que pudiera cortarlas. Una gota de sudor recorrió su mejilla. Grrr. El familiar de sangre gruñó como una bestia. Inmediatamente después, una explosiva cantidad de maná y sangre fue enviada desde Marie. Reino de sangre. ¡Bah! Ahora estábamos en la tercera fase. ¡Van! Las dos espadas mágicas se hicieron añicos y no dejaron nada más que pedazos de hierro, y Dorrón fue lanzado por la onda de choque. La barrera a gran escala que se había activado junto con el reino había roto sus espadas solo con el impacto físico de su activación. Con Jaeger y Dorrón fuera, di un paso adelante con mi pierna ahora recuperada. Estaba atrapado en el reino de sangre. Ahora estaba encerrado dentro de la barrera que se activó tan pronto como el hechizo defensivo del familiar de sangre se desmoronó en pedazos. Estaba lleno de una cantidad ridícula de presión por dentro. El familiar había succionado a la fuerza su sangre y mana para materializarse y luchar en lugar de Marie, quien solo se estaba concentrando en protegerse. Esta fue la tercera fase de la pelea contra el jefe final del primer arco. ¿Estás molesto porque tu madre estaba a punto de hacerse daño? ¡Qué buen chico! Un perro de color sangre estaba gruñendo. Dentro de la gran barrera de sangre. Su cuerpo, que medía 2 metros de altura, estaba de pie sobre sus dos patas y se parecía más a un hombre lobo que a un perro. ¿Soy el único que queda ahora? Joel y Lark tuvieron que retirarse por falta de maná, mientras que Jaeger y Dorrón eran incapaces de seguir luchando. El objetivo habitual habría sido mantener al menos a 3 miembros hasta la tercera fase, pero en este momento, estaba completamente solo. No está mal. Sin embargo, esto no era un juego y era el mundo real. Mientras esto fuera el mundo real, cualquier cosa era posible sin importar el grado de posibilidad. Capítulo 24, Morri Donorath, 5. Morri Donorath, 5, hacía frío y estaba helado. Su piel temblaba por el frío, pero había una sed abrasadora en su garganta. Había hecho algo mal. Casi mató a su propio amigo. Sin ningún remordimiento, como si estuviera comiendo un animal doméstico. Los estándares morales de Marie, de hecho,
Los estándares morales de todos los nacidos como humanos debían diferenciar a los animales domésticos de los humanos. Era un asunto diferente al de romper huevos todo el día, decapitar pollos y sacrificar cerdos. Era alguien que cerraba los ojos incluso al sacrificar un animal que se retorcía por seguir vivo, y aún así casi había matado a alguien. Tenía hambre, sin embargo, pensó para sí misma. Tenía sed. Casi maté a mi amigo, una persona, pero... ¿cuál era su nombre otra vez? Como la gente no se molestaba en recordar los nombres de los animales domésticos, ella no podía recordar el nombre de su amiga. Lo que sintió al despertar fue una corriente de aire que era diferente a la de antes. El escalofrío que corría desde la punta de sus pies hasta la columna vertebral contrastaba completamente con la sed abrasadora en su garganta. El cuello frente a sus ojos de alguien cuyo nombre no conocía era demasiado atractivo. Por eso lo mordió. Los largos colmillos que parecían haber estado con ella desde su nacimiento atravesaron la piel y alcanzaron las venas. Gop gop. El ganado frente a ella temblaba. Si era por el miedo a ser sacrificado o por la frustración no era muy importante. Marie ni siquiera sentía la necesidad de cerrar los ojos. Ok. Uguk. El gemido lleno de dolor era tan placentero como las melodiosas notas del piano. Cuando el caliente torrente de sangre sació su garganta y se extendió por su cuerpo para calentar su piel fría. Ah. Sus venas se expandieron a medida que su sangre comenzaba a moverse de nuevo. El suspiro de Isabelle y el crujido de la cama no pudieron llegar a sus oídos. Lo único que Marie podía sentir era el pulso palpitante de su corazón y el dulce olor de la sangre que se sentía asfixiante y repugnante. Su cuerpo, que había sido abastecido de energía, de repente se sentía como si se desmoronara en nada. Finalmente recordó que los humanos eran diferentes de los animales de granja. Después de darse cuenta de que lo que había hecho era lo mismo que tratar a un humano como un animal doméstico, la chica salió corriendo. Hasta que un cierto chico vino a buscarla, ella corrió y se escondió. Todo el tiempo resistiendo la inanición. Dentro del reino carmesí, el perro de color sangre miraba hacia abajo al pequeño y débil humano. En lugar de su madre, que se negaba a pelear adecuadamente, planeaba usar su maná y su sangre para deshacerse de ellos. Esos humanos malvados estaban acosando a su madre, y entre ellos, ese tipo era el más molesto de todos. A pesar de que era débil e impotente, era el más tranquilo de todos. Incluso las bestias temen mi presencia, ¿cómo podría un simple ganado atreverse a mostrar tal actitud? ¿Cómo te atreves a intentar herir a mi madre frente a mis ojos? Sin embargo, lo que el sabueso de sangre odiaba por encima de todo era, por favor. Para. Era como ese humano tenía una cantidad innegable de importancia en el corazón de su madre. Su madre ni siquiera lo estaba cuidando ni atendiendo, y aún así estaba preocupada de que un simple humano pudiera hacerse daño. Eso debe ser por lo que aún no podía matarlos. Eso debe ser por lo que todavía estaba luchando en el dolor y la sed. Solo espera por mí, mamá. Te traeré un poco de sangre fresca. Como un familiar que acababa de nacer, el perro era incondicionalmente fiel a su madre. El leal perro que se movía solo por el bien de Marie emitió un rugido atronador. Roar. El reino tembló mientras el bosque resonaba tras él. Todo lo que tenía un signo de vida temblaba de miedo y, sin embargo, el hombre frente a él seguía tranquilo, lo cual era una vista extremadamente irritante para el perro. Un perrito no se supone que muerda a las personas. A pesar de ser ignorante del mundo, el sabueso de sangre aún podía darse cuenta de que era un insulto. El reino resonó con un fuerte rugido mientras el sabueso de sangre mostraba su intención de matar. A pesar de tener el mismo objetivo de intentar salvar a la misma persona, los dos sabían que sus caminos no coincidirían. Se formó una magia en el aire, pero en lugar de una ecuación de hechizo bien calculada, era solo una forma afilada hecha por un denso cúmulo de pura mana. A diferencia de las limpias y elegantes ecuaciones mágicas de su madre, era un uso violento y opresivo de mana. Los misiles de mana se encontraron con una lanza. 6 maneras de la lanza cuarto estilo, cielo giratorio. La lanza giró. La fuerza centrífuga y el movimiento de los pies añadieron poder a la lanza mientras se movía elegantemente. El cuarto estilo era uno que dispersaba la energía cinética con el cambio de equilibrio y una aceleración interminable al giro.
La lanza avanzaba mientras giraba y paraba solo los cúmulos de mana que se dirigían hacia su cuerpo. Kpak. Kagak. Kajik. Al ver ese fenómeno inexplicable, el sabueso de sangre abrió los ojos. El organismo nacido de la sangre, que naturalmente tenía una forma diferente de percibir el mundo, notó la misteriosa masa de poder que colgaba en la punta de la lanza. Usando la mínima cantidad de aura, el hombre desvió los ataques. Corin pudo avanzar serenamente a través del bombardeo que era lo suficientemente fuerte como para hacer temblar todo el mundo. Algo como esto no podría detenerlo. GRRRH. El sabueso de sangre usó sus afiladas garras para sacar un pedazo de su cuerpo. Esparció la carne por el suelo mientras dos perros de 4 patas aparecían de dentro. ¡Cura! ¡Mátalo! Cruza el cuello de ese humano y devora sus entrañas. ¡Pavak! Las bestias de 4 patas se lanzaron hacia adelante a una velocidad que era demasiado rápida para que la gente pudiera ver. La bestia de 2 patas que fue hecha para enfrentar el rápido avance de esos animales de 4 patas tiró su mano derecha hacia atrás y dobló su parte superior del cuerpo como un arco. 6 maneras de la lanza quinto estilo, montaña desmoronada. Desmoronar una montaña. Permitiendo que ese nombre aparentemente exagerado se mantenga, la lanza creó una onda de choque al atravesar un clon que corría. Pagak. Después de lanzar su arma, el lanzador de lanzas cargó con las manos vacías. Cuando el animal restante se lanzó hacia el hombre para morderle el cuello, el perro tuvo que enfrentarse a una letra que había sido grabada recientemente frente a sus ojos. Kenaz. La letra rúnica que significa fuego, creó llamas que se elevaban lentamente, pero el perro demoníaco de 4 patas no detuvo su carga y continuó con su ataque. El perro demoníaco fue envuelto en llamas mágicas, pero sufrió poco daño. Las llamas eran tan débiles que estaban al nivel de una chispa. Algo tan escaso como el grupo no procesado de éter no era suficiente para quemar a un perro demoníaco. Agalás, Sobilo, Berkana. Pero pronto, nuevas letras rúnicas se añadieron a la mezcla. El uso consecutivo de magia hizo que la pequeña chispa se convirtiera en grandes llamas, y el poder combinado de las runas era definitivamente más que suficiente para reducir a cenizas al perro demoníaco de sangre. Después de lidiar rápidamente con los 2 pequeños perros de 4 patas, Corin recogió la lanza que estaba clavada en el suelo. El sabueso lo miró con un gruñido. Para el perro, ese hombre parecía muy insolente, qué grosero de su parte actuar como si hubiera ganado después de lidiar con 2 clones débiles. Decidió pisotearlo con una demostración de violencia aún más opresiva. Tan pronto como el sabueso de sangre gruñó, el reino respondió a su llamada mientras innumerables balas de maná brotaban en el aire. El sabueso de sangre era invencible dentro de este reino. Era uno con el mundo. ¿Cómo podría un humano despreciable contender contra todo el mundo? Las balas de maná llovieron sobre el suelo como bombas. Esas pequeñas esferas de maná eran como el pie de un gigante cuando estaban juntas, pisoteando el suelo. Corin Lord dio un paso adelante. Bajo la lluvia de bombas, caminó. A pesar de que las balas rozaban sus hombros, se hundían en sus muslos y raspaban sus oídos, él seguía despreocupado y paciente. Como si conociera el patrón de su caída, se deslizó a través del intervalo del bombardeo como un acróbata, mientras estaba tan relajado que cualquier cosa que no fuera una herida fatal no importaba, incluso si su cuerpo terminaba hecho jirones. Roar. Esa actitud despreocupada enfureció al sabueso de sangre. Rumble. El suelo tembló, las 4 patas de la bestia despegaron del suelo al mismo tiempo mientras el sabueso de sangre desaparecía en el aire. La concentración de sangre y una colosal cantidad de maná aceleraron tremendamente su cuerpo. Como una tormenta, destruyó todo mientras dejaba atrás una imagen residual. El cuerpo del sabueso de sangre era como la lanza más fuerte, al mismo tiempo, era una armadura invencible. Chocar contra él destruiría el cuerpo de uno. Además, el sabueso de sangre se volvió excesivo cuando sus feroces garras comenzaron a desgarrar la dimensión. Era claramente un exceso, ya que la luz en los ojos de Corin cambió inmediatamente al ver esa embestida. Corin se movió para encontrarse con la tormenta. Lo que se necesitaba era solo un paso. Comparado con el sabueso de sangre que avanzaba cientos de metros en un abrir y cerrar de ojos, el paso de Corin parecía muy insignificante. Sin embargo, ese paso fue suficiente para cambiar la situación.
El sabueso de sangre se desconcertó por el repentino paso hacia adelante. Tardíamente balanceó sus garras, pero la punta de la lanza ya estaba golpeando su muñeca. Atrapar y apuñalar, artes demoníacas. Clank. El sabueso de sangre quedó atónito por la respuesta inesperadamente débil del ataque. Sin embargo, el aura condensada que emanaba de la punta de la lanza y el pequeño impacto fueron suficientes para desviar el curso de sus garras. Al mismo tiempo, el cuerpo débil del hombre se lanzó a su lado. Clank. Las garras viciosas del perro aterrizaron en el suelo. Incapaz de detener el impulso hacia adelante, el cuerpo del sabueso de sangre se inclinaba hacia adelante cuando el hombre se reposicionó detrás de su espalda, rebuscando la hierba por la serpiente. Huaduk. A diferencia de la parte frontal de su cuerpo, que estaba protegida por la condensación de sangre, su espalda era indefensamente más débil y terminó permitiendo que la lanza lo atravesara. Sin embargo, eso no fue suficiente. El organismo mágico, que no tenía sentido del dolor, reaccionó de inmediato al balancear su brazo derecho hacia atrás después de demoler el suelo frente a él. Sin siquiera mirar el brazo derecho que volaba hacia él, Corin dio 2 pasos hacia adelante y el brazo derecho terminó por apenas perderlo mientras cortaba el aire. La lanza en sus manos. Giró. Después de fallar 2 grandes ataques, el sabueso de sangre estaba en un estado indefenso, si acaso. Cielo giratorio. Segundo movimiento, lanza demoníaca rotativa. El asta de la lanza giró mientras cortaba los muslos del sabueso de sangre. Debido a que el brazo derecho no cortó nada y los muslos fueron desgarrados, no pudo controlar su cuerpo y terminó inclinándose hacia un lado. Sin embargo, solo necesitaba 2 segundos para una regeneración completa. 2 segundos eran suficientes. Usando el abundante maná de su madre, 2 segundos deberían ser más que suficientes para recuperar sus heridas. Sin embargo, esa misma cantidad de 2 segundos también era más que suficiente tiempo para el lanzador de lanza. Sus miradas chocaron en el aire cuando el sabueso de sangre se dio cuenta de algo. Los ojos de Corin ni siquiera estaban en él, en medio de su nivel sobrehumano de concentración, Corin estaba mirando, más allá, hacia el dominio que solo un puñado de individuos afortunados podían vislumbrar. Un mundo de silencio y dimensión suspendida. Los únicos que podían moverse dentro del dominio, donde el tiempo pasaba extremadamente lento, eran muy pocos en número. Era literalmente un mundo suspendido. Nadie podía dar un paso adelante dentro de un lugar así debido a la ley del tiempo que reinaba suprema como siempre. Sin embargo, Corin dio un paso adelante sin importar nada. Entró en el dominio de los héroes. Serpiente ominosa, artes extrema serpiente elevada, cabeza erguida del dragón venenoso. La punta de la lanza atravesó el centro del sabueso de sangre. Incapaz de emitir un solo sonido, el cuerpo del sabueso de sangre se desplomó en un instante. En ese breve segundo, el sabueso de sangre miró al lanzador con sus ojos manchados de sangre. He visto ese mismo movimiento antes. Por supuesto que no va a funcionar. El hombre proclamó. Aunque el sabueso de sangre no podía entender realmente la lógica detrás de esa frase, había algo que aún comprendía. No puedo vencer a este hombre. Uno que había alcanzado el nivel de grado semi-único, con el único poder de un humano después de comenzar como un personaje secundario normal. Héroe nombrado. Caballero de clase AAA. Una existencia, legendaria, que el mundo había elegido como el sucesor del jugador principal. Frente al héroe que había recreado la legendaria maestría con la lanza, un mero animal, que carecía de experiencia, era muy inferior. A pesar de no tener conocimiento de su historia, esa historia mitológica y las leyendas, el recién nacido animal demoníaco aún pudo entender algo. Estaba en un dominio inexplicable. Este hombre era alguien que superaba con creces su capacidad cognitiva. Cof. El sabueso de sangre estaba absorbiendo tanto sangre como maná para regenerar su cuerpo, pero instintivamente se dio la vuelta al escuchar la tos desde atrás. Auk. Haak. María estaba luchando después de vomitar una enorme cantidad de sangre. Mamá. El sabueso de sangre inmediatamente canceló el maná y la sangre que había estado canalizando hacia él y disipó el reino por encima. Mientras dispersaba su cuerpo que había sido formado con sangre, lo último que escuchó el sabueso de sangre fue la despreciable voz de Corin. Solo mírame salvar a tu madre por ti.
El reino de sangre era el poder del familiar de sangre que se formó a través del mana y la sangre de Marie. Para que Marie activara el reino sin haber ingerido suficiente sangre, tuvo que consumir su propia sangre. Marie ni siquiera succionó toda la sangre de una sola persona cuando se despertó como vampiro, así que era natural que tuviera sangre insuficiente después de mantener el reino durante tanto tiempo. Sedienta, la chica que se convirtió en bestia jadeó. Esta era la señal. Este era el último mecanismo de la tercera fase, el mecanismo de succión de sangre que dejaba inconsciente a uno de los miembros del grupo. Me acerqué a Marie, que estaba jadeando de dolor sin siquiera poner una guardia. Jack. Para reponer toda la sangre que había usado, Marie buscó instintivamente algo de lo que alimentarse. Era inevitable que sus manos cayeran sobre mi cuerpo indefenso. Muerde. Sin ninguna retaliación, la dejé morder mi cuello y la sostuve en su lugar. Fase 3, mecánica de succión de sangre. Era un movimiento que permitía al jefe recuperar tanto HP como maná antes de pasar a la fase final. Originalmente, se suponía que los otros miembros del grupo debían intervenir y empujar a Marie para salvar al que había sido elegido como presa, pero no había nadie aquí para salvarme. En un estado completamente indefenso, envolví mis brazos alrededor de la pobre chica. Glup. Glup. Podía sentir la sangre saliendo de mi cuerpo a través de los colmillos que se hundían en mi cuello. Así que así se sentía que te quitaran la vida. La rápida desaparición de sangre hacía que el cuerpo se enfriara mientras mi corazón latía más rápido en desesperación. Sin embargo, estaba bien. Era soportable. Para eso era la habilidad regenerativa. Era suficiente para que yo aguantara hasta que ella succionara suficiente sangre para recuperar su racionalidad. Yo era un adulto. Algo así era soportable, y a través de esto obtendríamos un final feliz. Tienes sed, ¿verdad? Ve despacio. Eso era lo que la amable chica solía decirle a todos mientras compartía papas con sus pequeñas manos. Dejándola descansar en mis brazos, devolví la buena voluntad que ya me había mostrado. Está bien. Puedes ir despacio. Sentí que la chica se detenía por un momento después de escuchar eso. Pronto, el impulso que era incontrolable la hizo empujar cuidadosamente sus colmillos hacia atrás mientras lamía suavemente la herida en mi cuello con su suave lengua. Cuando el duque Sebancia despertó como vampiro, chupó la sangre de su propio sirviente hasta matarlo. Mientras decía que no podía controlar el impulso que surgió durante su despertar, mató a su inocente sirviente. Aquí es donde surgió una duda. En tanto el juego como en la iteración anterior, Marie no mató a nadie. Eso solo fue una pista. Otra posibilidad oculta por el escenario. Al derrotar la sed y el impulso que surgieron en el momento de su despertar, Marie pudo separar sus colmillos de la moribunda Isabelle. El caso del duque Sebancia fue más que suficiente prueba de cuán increíblemente competente era en controlarse a sí misma. Después de eso, huyó al bosque como dijo Parksew. Soportó durante un mes entero viviendo de la sangre de bestias demoníacas. El acto de chupar la sangre de un humano era tanto un instinto de supervivencia como un proceso mágico para un vampiro. ¿Beber agua de mar saciaría tu sed sin importar cuán sediento estuvieras? Solo llevaría a una sed aún mayor. A pesar de eso, pudo soportar el impulso durante un mes hasta que fue sometida y capturada por Parksew. Fue gracias a su mentalidad sobrehumana que pudo superar el impulso y la inanición. Todo eso era prueba de que había otra posibilidad además del mal final de la pelea contra el jefe de Morry Donorath. Esa posibilidad era en la que había confiado y apostado. Junior. Una voz llorosa llegó a mis oídos. Después de saciar la intensa inanición, finalmente estaba comenzando a recuperar su racionalidad. Está bien. Está bien. Mientras le acariciaba la espalda, empujé su cabeza más profundamente en mi cuello. La tranquilicé diciendo que estaba bien. Lo siento. Lo siento. Marie murmuró con una voz que era difícil de entender mientras hundía su cuerpo más profundamente en mi pecho. Puedo manejarlo. A pesar de que me veo así, tengo una habilidad de regeneración, ¿ves? Al grabar ese hecho en su mente, la ayudé a calmarse. Finalmente estaba comenzando a recuperar su racionalidad, y no podía detenerme aquí y arriesgarme a hacerla impulsiva de nuevo.
Un vampiro solo podía volverse racional después de devorar completamente la cantidad de sangre de una persona. Marie tenía que saciar su sed con mi sangre. Para esto era la habilidad de regeneración. Por eso había aprendido regeneración del guerrero tenaz. Mientras no me rindiera, y mientras tuviera el espíritu de lucha dentro de mí, seguiría vivo y regeneraría incluso si mis intestinos cayeran, e incluso si todo mi cuerpo fuera quemado o congelado. Mi vitalidad se recuperaría sin cesar. Una vitalidad tenaz que entraba en juego cuando se estaba acorralado, la convicción de un guerrero que les permitía continuar la batalla sin rendirse. Era una especialidad que había adquirido solo para este momento. ¡Ja! Con una respiración profunda y caliente, María alejó sus labios. Después de finalmente poder controlar sus propias acciones, comenzó a llorar mientras me miraba. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Miré a la joven de 18 años que había estallado en lágrimas como si hubiera una represa rota en sus ojos. No importaba que fuera una maga de grado 1 que había atravesado muchas vicisitudes de la vida. Su ser vampírico también era un asunto trivial. Los adultos tenían la obligación de proteger a los niños. Ese hecho que no habría conocido si me hubiera quedado en la tierra, fue algo que aprendí después de conocer a mi benefactor en este mundo. Niña, soy un adulto. Mientras sea un adulto, tengo el deber de priorizar tu seguridad como niña. Conocí a mi maestro. Un verdadero adulto. Era alguien a quien había menospreciado como un NPC de un juego. Solía menospreciar este mundo por ser un juego, y aún así fui protegido por ese NPC por ser un niño. Había un adulto que me mostró su espalda para enfrentar el gran mal. Como el sucesor que presenció sus últimos momentos, y como el discípulo que recibió su guía. No está mal. Debería estar bien actuar un poco como un adulto. Misión principal, Morrid Unarev. Dificultad S. Recompensa, distribución equitativa de 100 puntos. Aumento de rango de aura, bajo, bajo-alto. Aumento de rango de mana, muy bajo, bajo. Has obtenido tolerancia al dolor. Observa, Park Seo. Mi camino será diferente al tuyo. Capítulo 25, Morrid Honorav, 6. Morrid Honorav, 6. Según la historia original, Morrid Honorav sería sometida por el grupo del jugador. Incapaz de recuperar su racionalidad hasta el final, la renombrada prodigio maga caería en desgracia y sería confinada en el fondo de la academia. Así es como se trataba a los semi-humanos que anhelaban sangre y absorbían la vida, aún más si no entendían las palabras. Así, Marie sería eliminada del escenario. Al ver a esa chica que cayó al abismo en un abrir y cerrar de ojos, el jugador murmullaría para sí mismo que la salvaría la próxima vez, pero tanto en el juego como en la iteración anterior, Marie nunca pudo tener un final feliz para ella misma. Marie era una buena persona. Era una chica agradable con un número inusualmente grande de papas, que siempre horneaba más papas de las necesarias por la mañana y las llevaba en cestas para compartir con sus amigos. Estaba bien que una buena chica como ella tuviera un final mejor para sí misma. ¿Eficiencia? ¿Monopolización? Honestamente, no podía entender los valores de Park Seo. La vida no era una ecuación matemática. Aun si no había razón para ello. Aun si no había nada en ello para ti, y aunque la muerte de otra persona podría hacerlo mejor para ti. Aunque podrías necesitar muchas razones para matar a otra persona, no necesitabas una razón para salvarlas. Vaya donde estoy. Pronuncié la línea más apropiada en un estado semiconsciente mientras una tos resonaba desde un lado. Ujek, no puedo respirar, junto a mí había un chico de cabello corto y un chico con gafas y cabello desordenado. Estaban dejando caer torpemente migas de galleta. Sobre la cama. Jaeger abrió la boca al verme. Oh, estás despierto. Tú, espera. ¿HNN? Un recuerdo del pasado volvió. Era cuando hice algo similar a esto. No hagas algo así nunca más, esas perras no son nada, no arriesgues tu vida por ellas, a menos que quieras verme volverme loco. Mis cuellos que fueron agarrados en ese entonces sentían como si estuvieran a punto de ser agarrados de nuevo. Por favor, no agarres mis cuellos y me digas, no hagas esto nunca más, a menos que quieras verme volverme loco. ¿Qué te pasa? Eso es un poco inquietante. Ah. ¿Te gusta ese tipo de cosas, verdad?
No es como si fuera súper prejuicioso ni nada, ¿verdad? Él fue quien tuvo una terrible elección de palabras, ¿verdad? Amigo, Jaeger dijo mientras me miraba directamente a los ojos con una mirada seria. Encontré su mirada solemne y tragué. No me digas que él. Éramos increíblemente geniales, ¿no? ¿Qué? Sí. Derrotamos a un grado único. Maldita sea, lo hicimos. Las risas de los chicos llenaron la habitación del hospital. Esto se siente genial. Esto fue increíble. Ahora esto era verdadera amistad. Oh, cierto. El doctor nos dijo que le avisáramos si te despertabas. Dejaré las galletas para ti. Puedes comerlas, ¿no deberías tener gachas y cosas así? Solo cómetelo y finge que no lo hiciste. Espera. Jaeger y Lark salieron rápidamente de la habitación antes de que pudiera detenerlos. Esos bastardos sin corazón, chicos, por favor. Al menos díganme cuánto tiempo ha pasado. Los fluidos estaban conectados a mi brazo derecho, y la aguja podría salirse si levantaba mi cuerpo, así que obedientemente me quedé acostado en la cama. Las heridas que habían sido bastante fatales ya no estaban a la vista gracias a mi increíble especialidad. Me rasqué el cuello mientras los coágulos de sangre seca caían como polvo. Aparte de esos coágulos de sangre restantes, no había otra señal de que Marie hubiera mordido mi cuello. Parecía que mi apuesta había sido un éxito. Estaba acostado en la cama sin pensar cuando alguien entró en la habitación. Estudiante Corinne. Pensando que era la enfermera o el doctor, me giré y encontré a dos invitados inesperados. ¿Señor presidente y profesor senior? Hice una reverencia mientras el presidente Eriu y la señora Josephine se acercaban a mi lado. Tap. 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 El presidente Eriu se sentó a mi lado después de acercarse con la ayuda de un bastón. Creo que es la primera vez que hablo contigo, estudiante Corinne Lork. El presidente podría no recordarme, pero esta no era la primera vez que lo veía. Había aprendido muchas cosas del presidente. Por supuesto, no había forma de que el presidente Eriu tuviera recuerdos de la iteración anterior, así que esta era oficialmente nuestra primera vez conociéndonos. ¿Cómo te sientes? Por lo que escuché, parecía que tenías una especialidad relacionada con la regeneración o la recuperación. Estoy bien. Me siento mucho mejor. ¿Es así? No está claro por qué eso no se mostró durante la prueba de calificación, y tengo muchas preguntas para ti, pero, primero. Se levantó apoyándose en el bastón, antes de hacerme una profunda reverencia. Gracias. Es gracias a tu valentía que se ha salvado el futuro de otro estudiante. Estoy sinceramente agradecido por tu dedicación. Siguiendo al presidente Eriu, la profesora senior Josephine también bajó la cabeza y me mostró su gratitud. Los estudiantes estaban en peligro debido a nuestra inexperiencia e ignorancia. Terminamos haciendo que ustedes asumieran las cosas que debían ser realizadas por adultos. Permíteme disculparme por este asunto. Su tono autocrítico y su espalda encorvada no mostraban signos de levantarse. Eriu Kazar, el encargado de una de las 4 academias más grandes del mundo, bajó la cabeza. Las palabras por sí solas no serán suficientes para una disculpa. Eres nuestro benefactor. Y si hay algo que deseas, haremos todo lo posible para darte la compensación que mereces. La habitación se quedó en silencio después de sus palabras. De hecho, había muchas cosas que Eriu Kazar podría decir como excusa. Esto no era algo que él hubiera estado planeando hacer, y estaba fuera de las expectativas de todos. Así que sigamos adelante. No dijo nada de eso. Esta persona era alguien que siempre reconocía sus propias fallas y trataba de asumir más responsabilidades de las necesarias. He cometido muchos errores, pero tú definitivamente no eres uno de ellos. Recordé las palabras que el presidente me había dicho en la iteración anterior y creí en su buena voluntad. Había muchas cosas que podía obtener de Eriu Kazar. Él debería saber mejor que nadie cuán impactantes eran cada una de sus palabras. Debe ser consciente de que había dado un cheque en blanco a un solo estudiante que podía hacer todo tipo de solicitudes. Lo más grande y valioso que podía obtener del presidente eran sus lecciones, pero, ahora no era el momento. Aún no. Por favor, dame una piedra mágica. ¿MHMM?
Estoy tratando de hacer una lanza, pero es difícil encontrar los materiales adecuados. Sería aún mejor si pudieras ayudar con el pago además de eso. En realidad, probablemente podría pedir una lanza completa y obtener una de inmediato. Sin embargo, no estaba buscando una lanza cara que fuera solo un poco mejor que otras lanzas. Fue porque esperaba una lanza que se adaptara mejor a mí que pedí materiales en lugar de un equipo legendario. Está bien. Puedes elegir los mejores materiales que haya. Y también proporcionaremos cualquier otra cosa que necesites. Esto era un premio, quiero decir, una recompensa realmente buena. ¿Qué debería hacer y a qué herrero debería ir? Ah. Y por favor, no te inclines así. Me siento un poco incómodo. No pude hacer que se inclinara todo el tiempo, así que le dije que se sentara antes de hacerle una pregunta. ¿Qué pasó con la Senior Marie? Esa estudiante será aislada y puesta en cuarentena por un tiempo. Ha despertado como un semi-humano, así que necesitamos inspeccionar su nivel de peligro por el momento. ¿Es así? Escuchamos la mayor parte de ello de los otros estudiantes, pero creo que será mejor escuchar los detalles de ti, estudiante Corinne. Está bien omitir algunas partes, así que puedes explicárnoslo. El presidente Eriu parecía haber adivinado que había algo que estaba ocultando, pero me insinuaba que no tenía la intención de profundizar en el tema. ¿Cómo supe que Marie se había despertado como vampiro? ¿Cómo reunía un grupo de estudiantes de primer año tan rápidamente como si supiera que iba a suceder? El presidente prácticamente estaba diciendo que no se adentrará en esos detalles importantes. Así que ves. Les dije solo las cosas que estaban bien para compartir. Aunque no estaba seguro de cuánto de mis palabras creerían, les envié el mensaje general de que Marie estaba bien y que no era un monstruo. Después de escuchar mi historia, el presidente Eriu abrió la boca. Por último, hay una solicitud que me gustaría hacerte. ¿Qué es? No tenemos más remedio que anunciar oficialmente el despertar de la estudiante Marie. Es posible que revelemos todo lo que sucedió, pero eso no será bueno para la estudiante Marie. En este mundo, los demonios eran el mayor enemigo de la humanidad. La mayoría de los semi-humanos eran solo humanos normales que de repente se convirtieron en uno porque sus moléculas demoníacas latentes fueron despertadas en contra de su voluntad. Pero eso no cambió el hecho de que inmediatamente se convirtieron en el enemigo de la humanidad y un objetivo de ostracismo. Vampiros, hombres lobo, Jianzi, el amplio título de semi-humano que todos ellos llevaban había estado llevándolos al cadalso y a la hoguera durante mucho tiempo. En este mundo, solo había pasado un siglo desde que la gente fue quemada. En la hoguera en una casa de brujas. En estos días, la vieja fe declinó y la aparición de otra religión redujo un poco la segregación, pero un semi-humano que atacó a su compañera de cuarto y a otros estudiantes inmediatamente después de despertar, era un asunto preocupante que podría atraer demasiada atención de los fundamentalistas de la vieja fe, que estaban ansiosos por eliminar a los semi-humanos, o de aquellos que creían en la supremacía de los semi-humanos, sin mencionar la creciente ansiedad de los estudiantes. Lo que fuera, no era nada bueno para Marie. Lamento decirte esto, estudiante Corinne, pero estamos planeando modificar la historia para que esté a favor de la estudiante Marie sin mencionar lo que sucedió en el bosque. ¿Está bien para ti? Asentí sin dudar a la solicitud del presidente Eriu. Era un tema que yo habría mencionado, si el presidente no lo hubiera traído él mismo. Parece que ya habían hablado de ello con Isabelle, la compañera de cuarto de Marie, así que no debería haber problemas allí. En cuanto a tu recuperación, aunque te ves bien, puedes hablar de eso con la profesora Josephine. Creo que las cosas estarán bastante ocupadas para mí de ahora en adelante. Después de decir eso, el presidente Eriu se levantó de la silla. Según lo que escuché en la iteración anterior, parecía que traer a Huarran a la escuela también había sido una tarea bastante difícil. Ahora que Marie también se había despertado como vampiro, probablemente necesitaba hablar de ello con el reino de El Rat, al que estaba afiliada la academia, y otras instalaciones relacionadas. El presidente inevitablemente terminaría quedándose fuera de la academia por un largo tiempo. Había estado vagando por una razón similar en la iteración anterior, así que probablemente ya era hora. Estudiante, Rin. Ese tipo comenzará a moverse una vez que el presidente Eriu deje la academia. Necesito prepararme para eso entonces. Aunque ese tipo no era el jefe final. Dao segundo arco, reaparecería más tarde como un molesto jefe intermedio,
por lo que tenía que detenerlo de huir a toda costa. Stu. Kao, él podría haberse escapado la última vez, pero no en esta iteración. Paf. Whack, inmediatamente volví en mí al sonido de un látigo golpeando el aire. Era un verdadero misterio cómo podía hacer tal sonido con un látigo. Considerando lo estricta que era Lady Josephine, pensé que me estaría mirando con desdén, pero lo que vi en su lugar fue completamente diferente. ¿Todavía te sientes mal? Si es así, podemos proporcionarte el mejor servicio médico. No. Estoy bien. Probablemente incluso podría salir del hospital ahora mismo. Ya veo. Bueno, entonces, podemos irnos ahora mismo. Sacando la aguja que me estaba pinchando el brazo, ordené la habitación con la ayuda de Lady Josephine. Estudiante Corinne. Sí. ¿Te importaría ir a algún lugar juntos? Claro. Tengo una idea vaga de a dónde quería que fuera. Pronto, usó su hechizo interdimensional y comenzó a caminar hacia el oscuro abismo sin ninguna vacilación. El cliché en las novelas era sentirse enfermo después de una teletransportación, pero no había tal cosa. Se sentía como si simplemente estuviéramos caminando a otra habitación, pero el fondo cambió en un instante y vi a Marie comiendo papas al vapor con las manos desnudas detrás de rígidas barras de hierro. Buenos días. Hola. Junior. Cough, kek. Marie tosió como si algo se hubiera atascado en su garganta. ¿Puedes abrir esta puerta, por favor? ¿Estás seguro de que estarás bien? Creo que estará bien. Estas barras de hierro eran el dispositivo de seguridad establecido contra la semi-humana Marie Donorath, quien había despertado como vampiro. Que la señora Josephine albergara tal duda no era nada fuera de lo común, pero yo no tenía ninguna vacilación. Entré por la puerta que la señora Josephine abrió para mí y le entregué a Marie una botella de agua. Apresúrate y bebe esto. Podrías morir a este ritmo. Gracias. ¿Quién te dio papas al vapor sin agua? La señora Josephine soltó una tos vacía desde el otro lado de las rejas de hierro. Parecía que la culpable era esa anciana que no sabía nada sobre una vida adecuada. Qua. Después de finalmente aliviar el bulto físico en su garganta, Marie se dio una palmadita en el pecho para tragar la comida. Pronto, sintió mi mirada y sonrió de manera incómoda diciendo, Pensé que tus hábitos alimenticios cambiarían. Es sorprendente que todavía estés comiendo papas, ¿son realmente sabrosas? Las papas siempre son deliciosas. No importa cómo las consumas, siempre son un cultivo sabroso y magnífico que alivia el hambre. Eso es bueno entonces. Yo pensé que no podría tener nada más aparte de sangre después de convertirse en vampiro. Eso era algo que no llegué a preguntarle a Sebastian Duke. ¿Qué pasa con el impulso de chupar sangre? Es un poco diferente del hambre. Me pregunto cuán frecuente es. Recibiré paquetes de sangre, así que está bien. Por lo que pude ver, Marie no estaba en buen estado. Llevaba ropa nueva y limpia, pero había coágulos de sangre secos por todo su cuerpo. A pesar de que le proporcionaron comida y ropa, parecía que no tenía suficiente libertad para ducharse. Te ves como si estuvieras en un estado horrible, ¿por qué no le pides a la señora, quiero decir, a la profesora senior algún favor? No, está bien, ya he causado demasiados problemas. Me quedaré aquí hasta que el señor presidente y la profesora senior me digan que está fi. Después de recordar aparentemente algo, María agitó sus dos brazos y cubrió mis ojos. Ve allá, apesto. Mira, ya es un poco tarde para eso. Sabes que cuando me mordías el cuello, ni siquiera me lavé en ese entonces. Por favor, no. Para escapar de Marie, que me estaba golpeando con sus brazos agitados. Me moví a una esquina y la chica finalmente se calmó. Tenía miedo. Envolviendo sus brazos alrededor de sus rodillas, la chica comenzó a confesar sus sentimientos. Esa chica llamada Huarran era muy aterradora. Pensé que iba a morir. Era muy aterrador, pero no podía ser como tú, Junior. Pude entender ligeramente lo que ella estaba tratando de decir. Cuando te enfrentas a un poder que es demasiado enorme para luchar contra él, y cuando te enfrentas a las oscuras sombras de la muerte por primera vez, cualquiera estaría obligado a asustarse. Aterrador,
frío y que aturde la mente. El cerebro no funciona correctamente y la realidad te golpea sin consideración por tus sentimientos. Como un soldado en el campo de batalla se siente tan pequeño ante una tempestad que aterra al cielo y a la tierra, Marie se habría sentido de la misma manera. Incluso yo era igual. Todos tendrían que experimentarlo al menos una vez. Marie era una genio. Era una prodigio amada por el maná. Debido a eso, la desesperación por la vida y el miedo a la muerte debieron haber sido un pariente extremadamente distante de ella hasta ahora. No es que no fuera una trabajadora ardua, y no es que le faltara experiencia. Simplemente, la mayoría de las cosas en existencia no podían estimular el genio llamado Marie Donorath. Solo recientemente la chica enfrentó la realidad y un verdadero sentido del miedo. Lo que todos tenían que experimentar había llegado a ella recientemente. Marie fue estimulada por el peligro y el miedo, que debieron ser la causa de su despertar como vampiro. ¡Ja! Las alas de una mariposa causando una tormenta, Debido a que había estado demasiado centrado en el incidente con el asesino de la ciudad de la niebla, había algo que había pasado por alto. Al final, la causa del despertar de Marie como semi-humana fue un peligro y un miedo lo suficientemente grandes como para estimular a este genio. Después de conocer a Hua-Ran, desperté. Algo dentro de ella y fue por ese cambio que Hua-Ran participó en la lección práctica en los terrenos de caza. Durante su participación en la lección práctica, Hua-Ran debió haber coincidido con Marie, y probablemente utilizó sus verdaderos poderes para competir contra el genio de grado 1. Y eso fue lo que estimuló las moléculas vampíricas que yacían inactivas dentro del cuerpo de Marie. Solo pude suspirar al darme cuenta de la maliciosa ironía del destino y el resultado combinado de múltiples coincidencias. De hecho, cosas como estas solían suceder con bastante frecuencia en la iteración anterior. La reacción a la muerte de Alicia Arden y el intento fallido de Park Seo de matar a Hua-Ran, que resultó en el despertar del Jaxa dentro de ella, fueron tales ejemplos. No importa cuán insignificante algo pareciera a simple vista, tenían el poder de cambiar el curso actual. Porque estábamos viviendo en un mundo real en lugar de un juego, y porque las personas que habíamos estado ignorando como NPCs eran de hecho organismos que respiraban, naturalmente reaccionaron de diferentes maneras a las diferentes circunstancias. Junior, ¿cómo puedes levantarte de nuevo? ¿Por qué no te rindes? Incluso cuando luchabas contra el cuerpo elemental, pensé que nunca podrías tener éxito. Todos se estaban burlando de ti, pero al final, lo lograste. Fue tan genial. La confesión de la chica y su pregunta sobre cómo pude levantarme de nuevo me sonrojaron un poco. No es nada tan asombroso ni nada por el estilo, pero era un poco embarazoso. A pesar de los grandiosos juramentos que hice, hablar de ello seguía siendo bastante vergonzoso. Verás, me gustan los finales felices. ¿NN? Las buenas personas siendo recompensadas y las malas personas siendo castigadas. Sabes, me gusta ese tipo de historia didáctica. Los trabajadores duros deberían ser recompensados, pero en cuanto a los egoístas. Bueno, no sentía ganas de animarlos. Señora Marie. Eres una buena persona. Eres amable y eres bonita. De todos modos, lo que quiero decir es que deseo un final feliz para ti, si es posible. Así que, quiero que Marie Donorath sea feliz. Mis mejillas se movieron solas. Maldita sea. Era súper embarazoso decir esto en voz alta. Sabes, se suponía que los hombres debían quedarse callados y hacer lo que había que hacer en silencio. Eso era lo más genial que se podía hacer. ¡Oh Dios! La señora Josephine murmuró desde afuera. Rodando los ojos, eché un vistazo al lado y encontré a la señora Josephine con una expresión de asombro mientras cubría su boca con la palma de la mano. ¿Qué le pasa? Mientras tanto, Marie continuaba abriendo y cerrando la boca. Miré en sus ojos y me di cuenta de que sus pupilas temblaban profusamente. Su piel blanca se volvió de un rojo carmesí y ella incluso comenzó a temblar. ¿Qué estaba pasando? ¿Ya estaba teniendo un síntoma de abstinencia? ¿Te gustaría un poco de sangre? Au. Ah. Por favor, habla en un idioma humano al menos. Au. No, juro que no pensé en nada raro.
¿Qué pasaba con esta reacción que parecía sacada de un juego completamente optimizado en un monitor 4K? Todo su cuerpo se sonrojó como una tarjeta gráfica que expresa que pronto alcanzará el cielo, y Marie se escapó apresuradamente a un rincón antes de jadear para recuperar el aliento y calmarse. De todos modos, ¿dolió mucho? Si hablas de mi cuello, bueno, solo fue un pequeño pinchazo. Lo siento. No hay necesidad de disculparse. No, realmente, lo siento. Simplemente no pude contenerme. Ese impulso fue. Espera, no. Eso solo sería una excusa, sin preocuparse por su cabello desordenado y su cuello que tenía costras secas de sangre. Marie bajó profundamente la cabeza. Lo siento. Sinceramente, lo siento mucho. Al levantarse, la chica tomó mis manos y pidió sinceramente una disculpa. Había lágrimas brotando debajo de sus ojos dorados. Gracias por salvarme y por no rendirte conmigo. Gracias por tu ayuda. Estaré eternamente en deuda contigo. Smith. Sin soltar mis manos, la chica se secó las lágrimas que estaban a punto de caer por sus mejillas. NN. Muchas gracias. Marie soltó mis manos y dio un paso atrás antes de darme la espalda. Junior. Quiero lavarme ahora, y necesito terminar mis papas. Claro. Señorita Marie. Probablemente era mejor dejarla sola por ahora. ¿Profesor Senior? En respuesta a mi llamada, la dama Josephine abrió un hechizo dimensional frente a mí. Di un paso hacia el abismo que me llevaría de regreso a la habitación del hospital cuando la voz de Marie resonó desde atrás. Adiós, Corinne, hasta luego. Hasta luego. La chica que estaba sollozando me despidió con una sonrisa. Estaba de vuelta en la silenciosa habitación del hospital, pero pronto, pude escuchar el sonido de los tacones de la dama Josephine. Oh querido. Estudiante Corinne. No fue tan malo. ¿Perdón? Apareciendo una anciana que había pasado por innumerables vicisitudes de la vida, la señora Josephine sacudió la cabeza. A partir de ahora, discutiré todo lo relacionado con ella contigo, estudiante Corinne. Claro. Después de mostrar una leve sonrisa al final, la señora Josephine salió de la habitación. Mientras me rascaba las mejillas, abrí la ventana de la habitación mientras el deslumbrante sol de la tarde brillaba a través de la ventana. Con esto, el primer arco había llegado a su fin. Fue un final feliz para todos, lo cual solía ser imposible de lograr en la iteración anterior y en el juego. Hubo algunas cosas que fueron inesperadas, y nada había ido de acuerdo con la trama original del juego, pero, eso fue lo que lo hizo aún mejor. Aún sin el jugador, el mundo seguía funcionando como una pieza. Aún sin seguir la trama original, podíamos lograr un final mejor. Estaba viendo el nuevo comienzo de un mundo compuesto por cosas que no habíamos podido lograr ni siquiera cuando era un juego, y ni siquiera cuando teníamos un jugador. Era una buena sensación. Fin del video. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar, estaré leyendo todos los comentarios. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo de esta y otras novelas en nuestro Patreon, dejaré los links en la descripción.